Me dice que se considera como una excepción a la regla el poder no presentar declaración anual cuando cumplas con varios requisitos. Primero, que tengas más de 400,000 pesos, que de entrada estás obligado. Segundo, que procedan de un solo patrón o de un solo prestatario, porque están en el capítulo 1 del título 4. ¿Y por qué digo patrón o prestatario? Porque hablo o de salarios o hablo de asimilables a salarios. ¿Me explicó? Y tercero, no tienes que hacer nada en el formato, en la página del SAT y tampoco en la constancia. Simplemente tú vas a conservar tu constancia y cuando te requiera la autoridad le vas a contestar en los términos de la regla tal y tal y tal, no me encuentro obligado a presentar declaración anual, por lo tanto, no haces nada. Gracias. Bueno, pues vamos a iniciar formalmente el curso. Se llama Aplicación Práctica de Salarios Asimilables y Previsión Social. Entonces, pues bueno, pues vamos a dar inicio. El tema de salarios, bueno, aquí mi enfoque va a ser el efecto realmente en las personas físicas, pero si alguien quiere preguntar cuál es el efecto en la persona moral, para Seguro Social, para Infonavit, en impuestos locales, o sea, está ya abierto a cualquier pregunta. De hecho, hay un material que lo iba a abrir, pero por tiempo ya no me dio, así que ya no me permitió. Anexé 2 láminas y nada más para que vean el efecto de lo que vamos a platicar. Cuando yo di un curso de CFDI, regularmente les comenté que una de las variantes para este año es que se tiene que timbrar los viáticos, no sé si recuerdan. Ahí hay un apuntador y conéctalo y me lo pasas. Entonces, al timbrar los viáticos, de hecho di un curso aquí en CADEFI, les decía que los viáticos se tiene que respetar los requisitos hoy del artículo 93, fracción 17, que me dice que para que los viáticos sean exentos, debo de cumplir básicamente 2 requisitos. Primer punto, que efectivamente se gasten los viáticos y que se emita un CFDI a favor del patrón, acreditando obviamente el pago de los viáticos, ¿me explicó? Por lo tanto, si no reúno cualquiera de estos 2 requisitos y el reglamento por ahí del artículo 57 de renta me dice de que aparte tengo que llevar una bitácora acreditando por qué concepto y cuánto gasté, de acuerdo y a dónde me fui, con esos requisitos el viático está exento para el trabajador. Ahora, pregúntense lo siguiente, y hablando de sueldos salarios. ¿Qué pasaría si un trabajador le doy dinero, no me da CFDI y no se gasta todo el viático y no se lo devuelve al patrón? La ley del impuesto a la renta me dice que se acumularía a los demás ingresos. ¿Me explicó? Bueno, pues hay una tesis, que si quieren se las comparto, que me dice que no se debe de acumular por una sencilla razón, porque no se desprende ese dinero del pago del servicio exprofeso por el cual me están contratando, sino para hacer una actividad inherente a lo que yo me dedico, ¿me explicó? Pero no me dan el dinero por cuestión de salario, sino como pago que voy a hacer siendo un tercero. No sé si me explique. Entonces, en dado momento, los viáticos no se tendrían que acumular para efecto de impuesto a la renta al trabajador. Y desde luego al Seguro Social tampoco, y desde luego al Infonavit tampoco, ¿eh? Y aquí lo que prevalece es la jurisprudencia. ¿Sale? Entonces, ahí está el comentario. Ahorita se las puedo compartir. ¿Se llevaron el apuntador, amigo? ¿El apuntador? Ok, a ver, pregunta. Sí, yo tengo una duda en cuanto a lo PTU. Ok. Hay 2 situaciones. ¿Quién me habla? Allá atrás, sale. Contador. Allá atrás, contador, y luego voy contigo. Sí. ¿Sale? Échale. Tengo 2 dudas. Sí. Ya ve que hablaba de que un grupo se tiene que repartir la utilidad, aunque sean varias empresas, la empresa A, la B y la C. Mi duda es, ¿y cómo se integran? Porque las contabilidades son diferentes, son independientes. ¿Ahí cómo le hago? Esa es mi primer duda. A ver, pues vamos por partes, ¿no? Ajá. Yo cuando di el curso de PTU, yo creo que es la segunda parte del curso, y a propósito que... y sí terminé el material, debo confesarlo, ¿eh? Sí. Les dije lo siguiente, tengan mucho cuidado cuando son un grupo de empresas, y dentro de ese grupo de empresas que es de los mismos dueños, hay una empresa que es la pagadora, llamada hoy por hoy insourcing, ¿de acuerdo? No es la outsourcing, sino es insourcing. Ok, bueno. Les dije que también hay muchas jurisprudencias amparadas en el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo, que menciona que cuando un grupo de empresas, ¿de acuerdo?, dirigidas por una persona, un grupo de personas, etcétera, etcétera, forman parte de una misma administración o de una misma dirección,
Se entiende que ese grupo de empresas, para efectos laborales, es una sola unidad económica. ¿Me expliqué? Y al ser una sola unidad económica, ¿qué tendría que hacer? Consolidar la renta gravable para PTU, de tal manera que si la empresa A tiene renta gravable, tomo la empresa A. Si la empresa B, vean lo que voy a decir, si la empresa B tiene pérdida, sorpresa, los trabajadores no participan de las pérdidas, entonces no tomo la empresa B, no restan la pérdida de la empresa A, ¿sí me expliqué? Y si la empresa C tiene utilidad, solo tomo la empresa A y la empresa C, la empresa B no, porque tiene pérdida. No sé si soy claro. Sí. ¿Me explicó? Ok. ¿Sí quedó claro? Sí. Cuando tengo trabajadores en los términos del artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo de confianza, ¿de acuerdo? Voy a tomar mi trabajador sindicalizado de más alto salario y le voy a agregar un 20%. ¿Me explicó? Sí. Para que sea el salario de mi trabajador de confianza. Esa es la regla básica cuando tengo los dos tipos de trabajadores. En el entendido que la característica de confianza no me la da la denominación del puesto, sino la actividad en sí misma. Tiene que ser actividad de supervisión, de dirección, de administración, de auditoría. ¿Sí me explicó? Porque si yo soy chofer, aunque me digas tú eres el auditor de todos los choferes, pues no puede ser. ¿Queda claro? No es así, exactamente, no funciona así. Entonces, si no caes en ese supuesto y tienes solamente trabajadores de confianza o puros trabajadores de desconfianza, porque curiosamente la Ley Federal del Trabajo no habla de trabajadores sindicalizados, que quede claro, simplemente habla de trabajadores y de trabajadores de confianza. Entonces, si nada más tienes un grupo u otro grupo, no aplica la regla, por lo tanto tomas el 100% de su salario. ¿Sí queda claro? El 100% de su salario, porque no tienes el binomio de los dos tipos de trabajadores. ¿Sale? Bien, pregunta aquí. Buenos días. Hola. Contador, una pregunta. Mire, yo creo que ya me estoy adelantando un poco. En cuestiones, por ejemplo, de viáticos. Pégate más en el micrófono. En cuestiones de viáticos. Sí. Con respecto, tengo trabajadores, hay trabajadores que son transportistas, Sí. son choferes. A los choferes se les da dinero porque Ajá. tienen que pagar las casetas o se le tiene que pagar su comida, o etcétera. ¿Eso es cómo se están manejando? Porque a mí me decían que teníamos que manejarlos como viáticos. ¿Quién te Yo dice no lo eso? estoy Ajá. ¿Quién te dijo eso? Una no, persona. Ajá, entonces dije, Yo no. No, Ok. porque volvemos a lo mismo, además de que esos gastos, Ajá. muchos son comprobables porque me traen las casetas, Ok. pero muchos no son No son comprobables comprobables. porque lógico comen en la calle Ok. o comen en las cachimbas, ¿no? Entonces no me dan factura, lógico. Ok. Entonces, ¿eso cómo se va manejando? Porque tengo cantidades muy Bueno. grandes y todo se va no Ok, deducible. ¿a qué te dedicas en la empresa que me platicas? El ¿A qué se dedica? transporte. ¿Es puro transporte? Puro transporte. Ok, bueno. ¿Cómo determina tu cliente o tú el precio de venta si yo quiero un servicio tuyo? Nada más platícame. Y ahorita ahí está la respuesta. El servicio de venta Sí, se el precio de calcula- venta. ¿Cómo Ajá. me cobras a mí o cómo integras el precio de venta? Con los gastos que estoy generando, que en este caso ¿Qué sería tipo de gastos? el diésel, Sale, ahí está uno. las casetas, Ahí está dos. el pago que se le hace al chofer por el Ok, kilometraje, sale, ahí está tres. sus comidas. Vean lo que está diciendo, sus comidas. Sus ¿A qué comidas. voy con eso? Que esos 3 o 4 o 5 conceptos que tú me estás diciendo, y toda vez que el transporte es una actividad empresarial, porque es un acto de comercio, en los términos del artículo 75 del Código de Comercio y 16 del Código Fiscal de la Federación, los viáticos en ese sentido forman parte de tu costo. Claro, claro. Ajá. Y ahí sí no tendrías que timbrar los viáticos porque no es un dinero, ¿de acuerdo?, que recibe el trabajador exprofeso para ir de viaje, sino forma parte del servicio que tú estás ofreciendo. Así es. A mí lo que me preocupa Sí. es que las cantidades de repente que se les manda, por ejemplo, se les deposita a las cuentas de ellos, Ajá. empieza a incrementarse. Ok. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el gran problema que a veces tenemos son Sí. dos. Una, Sí. no en todas las carreteras nos aceptan tarjeta. Sí. No en todas las carreteras Claro. nos aceptan monederos electrónicos, Ajá, sino sí. nos dicen, ¿nos pagas en efectivo? Ok. O no hay diésel, o no hay gasolina. Está bien. Entonces, por eso les deposito a ellos, retiran dinero y Ok. lo pagan en efectivo. Entonces, el problema que son cantidades grandes, y si vamos sumando todo eso a su cuenta de ellos, Yo creo que algo estás haciendo mal. ajá, por eso le pregunto. Para abreviar una de dos, o contratas una asesoría, Ah,
o que cambien de contador. ¿Por qué menciono esto? Vean, porque desafortunadamente debemos de establecer políticas en la contabilidad, que las políticas son las reglas del juego. Por lo tanto, si no hay políticas, no hay control interno. Así de sencillo. Ahora, una de las políticas me dice que en las casetas que tú tienes identificadas que no te dan o no te aceptan la tarjeta llave o no te aceptan tarjeta de crédito, aplica un principio que dice, nadie está obligado a lo imposible. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo que pasar por esa caseta y solo aceptan efectivo, pues pago en efectivo. Pero ¿cómo lo vas a respaldar? Con el ticket que te dan, porque te van a dar un ticket, y con la bitácora. La bitácora juega un papel importantísimo. ¿Me explicó? Ahora, te voy a decir una pequeña aberración. Aún y cuando no te dieran comprobantes para efectos fiscales, un CFDI, tienes todo en la bitácora, tienes un comprobante simple y lo metes todo como costo de ventas, sorpresa, chécate el artículo 39 de la ley de renta y ese costo es deducible sin mayor problema, ¿Me expliqué? Apunta los datos y si no queda claro me pides una tarjeta al final. A ver, en la parte de impuestos sobre la renta, artículo 94 de renta, me dice, bueno, que está dentro del capítulo 1 del título 4 que hablamos de salarios asimilables. Bueno, me dice cuál es el ingreso que hoy cobramos por salarios y al texto dice, se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral. Ahora, ojo, primer punto, esto es impuesto sobre la renta que me dice qué conceptos integran salarios. Todavía no llego al punto de que están exentos, están grabados, simplemente son salarios, ¿de acuerdo? Me dice, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades, ¿de acuerdo? Y ojo, aun y cuando este concepto no es un salario propiamente hablando. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque puede haber una relación laboral y no tengo derecho al pago de PTU cuando tenga pérdida. O por el primer año estoy trabajando y no tengo derecho a la PTU. ¿Por qué? Porque es el primer año. ¿Sí me expliqué? Sin embargo, para efectos de impuestos sobre la renta, sí se incluye por una razón, porque derivado de la PTU que yo cobro, voy a pagar un impuesto a la renta. Esa es la esencia, ¿de acuerdo? Y tercero me dice, y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de una relación laboral. ¿Qué quiere decir? Que aquí hablamos de lo que son pensiones, jubilaciones, saberes de retiro, indemnizaciones, y una indemnización son los 3 veces, más los 20 días, más los salarios caídos, más los intereses, porque todo eso se deriva de la terminación de la relación laboral. ¿Sí me expliqué? Ahora, dicho eso, ¿dónde empiezan los problemas? Primer punto, cuando un trabajador recibe 2 aguinaldos, una sola parte exenta. Cuando un trabajador recibe 2 PTUs, una parte exenta. Cuando un trabajador recibe 2 pensiones, una parte exenta. ¿Me expliqué? Porque eso es un efecto que tuvimos en la declaración anual de este año. Y más que ya venía todo precargado, porque se está exentando el concepto, no a cada patrón, que quede claro, porque cada patrón me paga utilidades, cada patrón me paga aguinaldo, cada patrón me paga vacaciones. Bueno, sumen todo y apliquen una parte exenta. ¿Sí me expliqué? Sale. Bueno, cualquier duda será bienvenida porque vamos a empezar. Bueno, aquí empezamos con la parte de los ingresos grabados. Simplemente es una peinadita. Por exclusión, todos los conceptos que no vienen en el artículo 93 de renta, por exclusión, de entrada están grabados, porque solamente el artículo 93 me dice qué conceptos están exentos. Si observamos, el salario como tal está grabado al 100%. Ahora, ojo, incluyendo al salario mínimo, que el salario mínimo puede ser general o puede ser profesional, pero está grabado, que quede claro. ¿Y por qué está grabado? Por una sencilla razón. Porque si estuviera exento el salario mínimo, no le aplico tarifa del artículo 96 y sorpresa, no le aplico tabla de subsidio para el empleo del artículo 10º de renta. Y entonces aplicarle la tarifa del artículo 96 al salario mínimo me da un impuesto pequeñito. Y al aplicar el subsidio es mayor al impuesto. ¿Y qué me da como consecuencia? Un saldo a favor de subsidio para el empleo del trabajador. Y con eso acredito que el salario, siendo mínimo, está grabado. ¿Ya funciona? Gracias. Bueno. Vacaciones también está grabado al 100%. ¿Cuál es la diferencia entre salario y vacaciones? Que el salario cuando se devenga estoy trabajando, las vacaciones es un derecho al trabajador, es una prerrogativa, pero no se trabaja. Por lo tanto, los dos están grabados al 100%. El aguinaldo solamente está grabado lo que exceda, y ya vayan familiarizándose con esto, lo que exceda de 30 unidades de medida y actualización. Ahorita vamos a retomar. Prima vacacional, lo que exceda de 15 UMAS, por lo tanto, hasta 30 o hasta 15 está exento. Pero insisto,
Si nos vamos a la ley de renta, nada más una pequeña acotación, la ley de renta nunca habla de aguinaldo. ¿De qué habla? De gratificaciones. Por lo tanto, si tengo aguinaldo y tengo gratificaciones, igual, sumen los dos y una parte exenta. Si lo apliqué en gratificaciones y aparte me dan aguinaldo, se aplican gratificaciones y en aguinaldo todo está grabado. ¿Sí me expliqué? ¿Qué ley habla de aguinaldo? La Ley Federal del Trabajo. Y la ley de renta habla de gratificaciones. ¿Sabes? Para que tengan el dato. Bueno, la PTU lo que exceda de 15 UMAS. Ahora, detalle. Yo dije que vamos a ver la parte para efectos del trabajador y para efectos del patrón. Bueno, entonces la pregunta aquí va a ser a propósito de la PTU. ¿Qué dispone el artículo 28, fracción 30 de la Ley de Impuestos a la Renta? ¿Quién recuerda? ¿De qué habla, Chava? Creo que sí lo tienes presente. ¿Recuerdas? A ver, Lorena. ¿De qué habla el artículo 28, fracción 30 de la Ley de Renta? A propósito de la parte exenta del aguinaldo, a propósito de la parte exenta de la prima vacacional y a propósito de la PTU, que es el comentario donde no se vayan a resbalar. Lorena, o sea, con calma. Habla de la parte exenta que no es deducible, dependiendo del caso de cada empresa, el 53 o el 47, y la PTU no entra ahí porque eso es un acreditamiento, no es una deducción. ¿Quedó claro lo que dijo Lorena? Muy práctica, pero es cierto. Los conceptos que vienen en el artículo 28, fracción 30, son aquellas partidas que son parcialmente deducibles, donde entra la parte exenta aguinaldo, la parte exenta prima vacacional y otras partes exentas, pero no entra la parte exenta de PTU, porque la PTU es un gasto contable, no fiscal, y la PTU ya pagada, como bien dice Lorena, se puede acreditar, pero no es deducible. ¿Sí me expliqué? Y menciono esto porque yo he visto infinidad de declaraciones y la PTU, una parte se la llevan a deducible. Cuidado, porque eso se llama simulación. Sí tiene una parte exenta, pero la PTU nunca ha sido deducible. ¿Sale? Bueno, ok. Prima dominical, lo que exceda de una UMA. No se olviden que estamos en la parte grabada, ¿de acuerdo? Gratificaciones, puntualidad, asistencia, productividad, sobresueldo, compensaciones. Vean, ayuda para renta en efectivo, vales de despensa en efectivo y cualquier prestación de previsión social en efectivo, sorpresa, están grabados al 100%. Ojo, aun y cuando la ley del Seguro Social pueda reconocer vales de despensa en efectivo, pueda reconocer una ayuda para renta en efectivo, pero estamos hablando de renta, no de Seguro Social. Si nos vamos a Seguro Social, una parte sí puede integrar y una parte no puede integrar en los términos del artículo 27. No sé si soy claro. Y la previsión social en especie, deben tener cuidado porque no todo está exento. El penúltimo párrafo del artículo 93 de renta me dice que si la suma de salarios más previsión social no rebasa 7 salarios mínimos, toda la previsión social está exenta, toda. Pero si rebasa, que ya lo veremos, una parte de previsión social está grabada. ¿Sí me expliqué? Y lo que acaba de decir Lorena, lo que está exento acá juega el riesgo de que una parte es deducible y otra parte no es deducible. ¿Sale? Bien. Ok, en sentido contrario, ¿cuáles son algunos ejemplos de ingresos exentos? Bueno, la parte de ingresos exentos, gratificaciones, ya lo decíamos, 30 UMAS, PTU 15 UMAS, prima vacacional 15 UMAS, prima dominical una UMA por cada domingo laborado y jubilaciones 15 UMAS por cada día. Tengan mucho cuidado con esto. Insisto, hoy lo vi mucho en la declaración anual. Una persona puede recibir jubilaciones o pensiones. Si está en una causal de jubilación, de pensión, o de que tuvo un riesgo de trabajo, pero ya no está trabajando, ¿me explicó? O que se murió, porque una persona se puede fallecer, aplica 15 unidades de medida de actualización por día. ¿Sí me expliqué? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque esto viene en el artículo 93, fracción cuarta. Pero en el mismo artículo 93, en la fracción 13ª, que nos habla de las indemnizaciones, habla de otros haberes de retiro, otros. ¿Y cuáles son otros haberes de retiro? Sorpresa, jubilaciones, pensiones. Entonces, ¿cuál diferencia hay entre la fracción cuarta y la fracción tercera? Que yo en la fracción tercera me puedo salir de mi trabajo sin que esté en cesantía, en vejez o que tenga un siniestro riesgo de trabajo. Es decir, me pueden pensionar antes
de los supuestos que establece el Seguro Social. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque la parte exenta es diferente, 90 salarios mínimos por cada año de servicio. Vean la diferencia, ¿eh? Y si nos vamos al reglamento, me dice que si me pagan la pensión o jubilación en los términos de la fracción 13, esos 90 veces yo los puedo elevar al año y todo es exento cuando me lo pagan por única vez, es decir, en una sola exhibición. ¿Me expliqué? Y si alguien se pregunta, oye, ¿y qué me conviene? Pues nada más multiplica 90 salarios mínimos o UMAS, elévalos al año, estamos hablando de casi 3 millones de pesos de ingresos exentos. Fabuloso, fabuloso. Pero bueno, ok. Vamos bien porque los veo con cara de lleno fui. Mande, Lorena. Contador, mire, tengo un problema con una persona que es pensionada del ejército. Esta persona fue pensionada porque perdió un brazo, pero realmente obtiene muchos ingresos por parte del ejército. Pero el ejército no le da absolutamente nada, ni constancia, ni aparece nada en su base de datos del SAT. Y ahí dije, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Porque no aparece nada, pero el problema está que en su base de datos del SAT gasta mucho y no tiene ingresos. Entonces digo, ¿sería prudente que yo tomara de los estados de cuenta cada depósito y manifestarlo como pensión? Sí. Eso es un dato interesante. Parece mentira, pero hoy el sector gobierno puede o no dar constancias, puede o no dar recibos, porque es gobierno. Y hay una frase, a propósito de tu pregunta, que yo siempre he utilizado: perro no come perro, gobierno no va a auditar a gobierno, ¿es cierto? ¿Me explicó? Hoy, por ejemplo, pregúntense si al gobierno le interesa lo deducible o no deducible de la parte exenta. Pues no. Pregúntense si al gobierno le interesa si yo compruebo con CFDI los viáticos. No, de verdad que no. ¿Por qué razón? Porque es una persona que no contribuye para efecto de impuestos sobre la renta, es una persona moral con fines no lucrativos y no paga impuestos, nada más en teoría retiene y entera, en teoría, que muchas veces ni siquiera es eso. ¿Me explicó? Ahora, pero ¿a quién está metiendo en problemas? A la persona física, porque le está cayendo el dinero al banco, no le dan CFDI, no le dan constancias. ¿Qué dice Lorena? ¿Cuál es la parte un poquito más ortodoxa? Toma los depósitos y considéralo como ingreso, punto. Pero el problema es que si no tienes constancia, tienes ingresos, pero no tienes retenciones. Bueno, ahora, un detalle, hablando de recibos de nómina, inclusive para gobierno, ojo, a eso voy. Inclusive para gobierno, no tienen que ser CFDIs. Tiene que ser el recibo de nómina como toda la vida lo hemos utilizado, ingresos, deducciones, con la firma o con la huella o con los dos datos del trabajador. Porque en materia laboral, ya lo vamos a ver, en materia de la ley del trabajo, me dice que una forma de acreditar que yo realmente pagué la nómina es que tenga el recibo suscrito por parte del trabajador. Y dice la ley del trabajo, suscrito. Alguien métase a su internet y busquen la definición de suscripción. Les ayudo. Suscribir es firmar de puño y letra. Por lo tanto, si no es recibo firmado, no acreditas un pago para efectos laborales, ¿eh? Fiscal sí, laboral no. No revuelvan las leyes, porque cuando hablamos de CFDI entendemos que cumplimos para efectos fiscales, para efectos de seguro social y para efectos laborales. Eso no es cierto. Venga, bueno, avanzamos. El artículo 94, y eso es un dato bien importante, el artículo 94 me dice que los ingresos en crédito se van a declarar hasta que sean efectivamente cobrados en materia de impuestos sobre la renta. Y hablando de cualquier prestación laboral, incluyendo asimilables a salarios, que no es laboral esto. ¿Sí me expliqué? Y al texto me dice, se estima que estos ingresos los obtiene en su totalidad quien realiza el trabajo. Para los efectos de este capítulo, que estamos en el capítulo 1, los ingresos en crédito se declararán y se calculará el impuesto que corresponda hasta el año de calendario en que sean cobrados. Ahora, un detalle curioso y con el ánimo de avanzar. ¿Quién ha aplicado ustedes subsidio para el empleo? Creo que todos. ¿Me explicó? Creo que todos. Y la mecánica es muy sencilla, ¿verdad? Que hay tres rangos, mejor dicho, tres columnas: límite inferior, límite superior y subsidio para el empleo. Sale. Ahora, menciono esto por lo siguiente. ¿Qué pasaría hablando de esto? Es un caso un poquito extremo, pero se puede dar. Que yo cobro por semana. Que yo la primera semana por alguna razón no cobre. La segunda semana no cobré. La tercera semana no cobré. Cobro hasta la cuarta semana. Pregunta:
¿qué tabla de subsidio para el empleo aplico? Me están pagando las 4 semanas en una. ¿Qué tabla de subsidio para el empleo aplico? Porque si yo cobraría semana por semana, aplicaría la tabla del subsidio para el empleo semanal, ¿no es cierto? Pero si no cobré semana por semana, ¿de acuerdo? El artículo 10º que regula el subsidio para el empleo permite sumar las tablas de subsidio, ¿de acuerdo? Por el periodo que no cobré. Si en mi ejemplo son 4 semanas, sumo las 4 semanas de subsidio para el empleo y eso es lo que por ley podría aplicar. ¿Me expliqué? No así, ojo, no así la tabla del artículo 96 de renta. Porque valga otro ejemplo. Ahora ya no voy a hablar de subsidio para el empleo, voy a hablar de ICR, artículo 96, la tarifa del 96. Yo el primer mes no cobré porque me fui de viaje y me pagan en efectivo. El segundo mes tampoco cobré, cobro al tercer mes. Estoy cobrando 3 meses en uno. Según esto, ¿cuándo pago impuesto? El tercer mes, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es, ¿qué tarifa aplico? ¿Mensual o trimestral? ¿Mensual o trimestral? Porque se puede dar que en la práctica, por el hecho de que los pagos son vía transferencia electrónica, no se da, porque estés o no estés, tu lana cae a tu banco, ¿no es cierto? Pero ojo con eso, aunque caiga en el banco, la pregunta es, ¿ustedes si son trabajadores autorizaron a su patrón a que les pagara vía bancaria? Estoy citando el artículo 101, segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo, porque si no tienen esa autorización, sorpresa, ese pago vía transferencia, por ley, no procede. Por eso no revuelvan lo laboral y lo fiscal, ¿eh? Entonces les ayudo, como se cobraron 3 meses en un mes, aplico la tarifa mensual del tercer mes, pero es la mensual, no trimestral. Que al final del año, yo siempre he dicho lo siguiente, y el ejemplo sirve para este efecto. En ese supuesto les conviene presentar declaración anual. ¿Por qué razón? Porque ahí sí van a aplicar la tarifa anual. ¿Me expliqué? Y en consecuencia les va a votar un saldo a favor. ¿Sí queda claro? Bueno, ok. ¿Sí queda claro? Ahora, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas? Que el honorario puro, ¿de acuerdo?, presenta pagos provisionales de manera mensual y presenta declaración anual de manera obligatoria. Si estoy aquí como opción o como obligación, si no rebase 400,000, no presento anual, no presento pagos provisionales. ¿Me explicó? No aplica la retención de renta, no causo IVA. ¿Qué pierdo? Deducciones. Porque puedo tener deducciones, aquí las aplicaría, aquí se pierden. ¿Sí queda claro el ejemplo? Ahora, ¿y por qué hablo de opción y de obligación? Porque la fracción cuarta me habla de obligación, vean, cuando son preponderantes. Y la fracción 5 sigue hablando de honorarios, pero vean cómo cambia. Honorarios que perciben las personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales a las que prestan servicios independientes cuando comuniquen por escrito al prestatario que optan por pagar el impuesto en los términos de este capítulo. Entonces la fracción 5 es opción, la fracción cuarta es obligación. ¿Sí se entendió ahí? ¿Seguros? Bueno, ok. El ejemplo es, vamos a pensar que mi gerente general gana 80,000 pesos al mes, ¿de acuerdo? Ahora, y le voy a dar un 20% de fondo de ahorro. La pregunta inocente, ¿cuánto es deducible? Y ahora sí, ahí sale la primera vista. No, háganlo, acá, pásenle a alguien, una persona, y ahí está la primera vista. Ya dije los requisitos, ¿eh? Ya dije los requisitos, punto. A ver, ¿quién me dijo? No, a ver, pásale. Y dime cómo lo determinas. Primer requisito que hizo José Juan, dice que no rebase el 13% del salario. ¿Cuánto es? 10,400. Entonces ya no estoy tomando el 20, estoy tomando el 13. Ahora, segundo requisito que dije, ¿cuál fue? Que no rebase ese 13%, ¿cuánto? 1.3. Ahí está. Que no rebase 1.3 o más elevado al mes. Ahora sí, hagan la operación neto. 2,944. 2,944. ¿Cómo salió esto? Por si no saben, 75.49 que es la UMA, por 1.3, por 30, tuvo que haber salido eso. Por lo tanto, ¿cuánto es deducible, José Juan? Vean. Ajá. Entonces de eso, ahora, ¿cuánto yo recibí? Porque una cosa es lo deducible, ahora, ¿cuánto recibí? Multipliquen 80,000. Ahora, la pregunta ociosa,
¿Cuánto es exento de fondo de ahorro? Ya no deducible, exento. ¿Qué dije? Nada es exento porque no cumple. A ver, no, aguanta. Dice Sara, dice Sara que nada es exento. ¿Cuánto es exento? Lo que es deducible, ¿cuánto es deducible? Vean, de 16,000 pesos que se lleva ese changuito, solamente 2,944 estaría en mi laminita, ingreso exento. Y lo demás, chulada, paga impuesto. Vean lo que se puede hacer con nóminas, ahí se los dejo como en las novelas. En